Buenos días a todos. Agradecer en primer lugar la invitación. Me sumo a la invitación de la doctora Porta del Servicio de Farmacia, agradecer que me hayáis invitado como residente a este curso. Y bueno, sin entretenernos más, vamos a ver esta presentación que habla de fuentes de variabilidad en la respuesta terapéutica a los inmunosupresores. Bueno, qué decir, pues todos somos diferentes y esto que es algo tan obvio pues repercute en la población y en los pacientes. Entonces, ante un mismo grupo de pacientes que estén diagnosticados de una misma enfermedad y tengan el mismo tratamiento, pues se nos presentan 4 escenarios diferentes en cuanto a la respuesta y a la toxicidad. Obviamente el escenario que más nos interesa es el escenario en el que el fármaco no sea tóxico y además sea beneficioso. Pero se ha visto que hay en numerosas patologías donde el fármaco donde hay pacientes que no responden a los fármacos y donde pues, tras varias líneas de terapia pues, hay que ir sustituyendo fármacos para que esto sea efectivo. Y esto, bueno, pues, ¿qué condiciona la respuesta terapéutica y qué condiciona la toxicidad? Pues hay factores intrínsecos y factores externos. Hay algunos factores que son modificables y otros no. Dentro de los factores intrínsecos, pues tenemos que tener en cuenta la relación entre el fármaco y el individuo. Es decir, bueno, hay unos factores no modificables como edad, sexo y raza, pero factores que tienen que ver con el fármaco, como pueden ser la farmacocinética o la farmacodinámica, que está unido a la farmacogenómica. Y esto es que cada paciente y cada persona tiene unos polimorfismos diferentes que hace que esta respuesta terapéutica y esta toxicidad a través de su exposición sistémica y el efecto farmacológico pues sean diferentes. Además, hay otros factores que son modificables, son los factores externos. Aquí tenemos pues, medicación concomitante que tienen los pacientes que producen interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Tenemos el tipo de tratamiento a través de la dosis, la vía de administración o mismamente la presentación entre las diferentes opciones que tenemos y un factor muy importante que es la adherencia. Entonces vamos a ir viendo todos estos factores que condicionan la variabilidad de los inmunosupresores. Vamos a ir viendo uno por uno cómo afecta a cada uno de ellos. En primer lugar, el sexo es un factor fundamental en el que bueno, se sabe que la distribución de grasa corporal y del agua es diferente entre hombres y mujeres. Además, el hematocrito en mujeres está disminuido y tienen hormonas circulantes que también pueden afectar al metabolismo de los fármacos. Afectar al metabolismo de los fármacos. Y esto se ve también como función glomerular y función metabólica diferentes. Además, el metabolismo hepático, que en principal medida está mediado por el citocromo 3A4, se ha visto que en mujeres está aumentado hasta en un 40% con respecto a hombres. Otros cambios importantes que se dan durante el embarazo y son cambios fisiológicos que hay que tener en cuenta y que producen aumentos de volumen de distribución, disminución de albúmina y aumentos de este metabolismo que estamos comentando. La edad es un factor también importante que condiciona todos los pasos de la farmacocinética. Desde cambios, comparando el adulto con el anciano, pues se encuentran cambios en biodisponibilidad, cambios en la distribución del fármaco por diferentes componentes de agua y grasa corporal y además, pues, según el individuo va envejeciendo, se ven cambios en el metabolismo y en la excreción a través de una disminución. Además, importante entender que el paciente anciano pues, cada vez tiene más fármacos asociados, cada vez vivimos más y tenemos más fármacos asociados y hay una polifarmacia que al final también produce interacciones farmacológicas. Esta foto he pensado si ponerla o no, porque no son horas, pero bueno, la alimentación es un factor fundamental también porque regula el desarrollo de las enzimas y bueno, se ha visto que pacientes que están desnutridos tienen una disminución del metabolismo. Y además, pues, algo que es conocido ya, pero que es importante tener en cuenta es que nuestros pacientes, pues, algunos consumen ciertos alimentos o plantas medicinales que producen interacciones con fármacos. Así, el zumo de pomelo, la cúrcuma y el jengibre que usan nuestros pacientes pues, son inhibidores del citocromo y de la paraglicoproteína P. Y el hipérico, que es una hierba medicinal que algunos pacientes usan como ansiolítico o antidepresivo, pues también induce el metabolismo. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y además ciertas recomendaciones a través de cómo se absorbe tacrolimus y ciclosporina o everolimus, ya que alimentos con grasas pues, retrasan la absorción y disminuyen su biodisponibilidad. Por tanto, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones en su administración.
El hematocrito es un factor muy importante también porque estos fármacos se unen en gran parte a los eritrocitos, a los glóbulos rojos. Entonces, se ha visto que tacrolimus, la concentración que tiene en sangre es hasta 20 veces superior a la que presenta en plasma y ocurre de una manera semejante con ciclosporina y everolimus de una forma más variable. Además, la parte que no está unida en sangre y está en plasma se une altamente a proteínas plasmáticas, es decir, a la albúmina y la alfa-glicoproteína, a la alfa-1 glicoproteína. Y esto pues plantea situaciones en las que hay que tener en cuenta esto pues, en periodos post-trasplante donde la albúmina y el hematocrito están disminuidos y que se produce un aumento gradual durante la recuperación del enfermo. Entonces, la concentración sanguínea también, cuando la vemos disminuida por estos factores, no está disminuida la unión a proteínas plasmáticas en plasma. Vamos a pasar a un segundo bloque en el que presentan la concentración del fármaco, va a presentar variabilidad ya por factores del individuo. Entonces, el metabolismo es muy importante. Entonces, hay una primera parte del metabolismo que es cuando pasa a través del intestino y ahí hay un metabolismo de primer paso, que es lo que condiciona la cantidad que va a llegar después a nivel hepático. Entonces hay un primer metabolismo que puede ocurrir hasta en un 50%, puede condicionar hasta un 50% la cantidad que llega. Además, en el metabolismo pues hay una variación de las enzimas y de cómo funcionan. Tenemos una enzima principal, que es la que metaboliza estos fármacos inmunosupresores, que es el citocromo 3A4, y que se encuentra intestinal y hepático, como he comentado, y la paraglicoproteína P. Además, hay otros citocromos, como el 3A5, que presenta polimorfismos genéticos y que condiciona también la cantidad de fármaco que tendremos luego en sangre. Además, como se ha comentado anteriormente, los individuos afroamericanos, la raza afroamericana también necesita una mayor dosis por una menor biodisponibilidad. Entonces vamos a ver ahora, dentro del metabolismo también hay ciertos medicamentos que interaccionan con nuestros fármacos. Entonces, bueno, aquí tenéis una tabla que, aunque parezca abrumadora, es una tabla que condiciona, que nos explica en rosa los fármacos que son inductores fuertes o inductores o inhibidores fuertes, fármacos en naranja que serían moderados y en amarillo débiles. Entonces, bueno, hay simplemente conocer que hay ciertos fármacos que aumentan la concentración de tacrolimus y otros que la disminuyen, hasta en un 80% aquellos que son fuertes. Dentro de estos polimorfismos que hemos hablado también, el importante es el CYP3A5, que es un polimorfismo que se da a nivel hepático e intestinal y que condiciona que tengamos que tener una mayor dosis de tacrolimus en estos pacientes. Se da hasta en un 40% de caucásicos y en un 55% afroamericanos, que es también lo que nos lleva a lo que habíamos comentado anteriormente. Además, hay otros alelos que lo que hacen es que en vez de inducir el metabolismo, lo que hacen es que lo inhiben. Esto es muy interesante por si, bueno, sobre este tema de la farmacogenética existe una base de datos internacional que se llama PharmGKB y en esta pues podemos ver toda la relación que hay entre la farmacogenética y todos los estudios que hay en relación con la farmacocinética y con cómo afecta a los resultados de los pacientes. Entonces, en el caso de tacrolimus pues hay varios niveles de evidencia y bueno, sí que existen trabajos actualizados que hablan de una monitorización farmacogenética. Este último bloque de variabilidad es muy importante, es la adherencia, que aunque parezca algo muy absurdo, que nosotros prescribimos los tratamientos para los pacientes, pero hay veces que los pacientes no toman la medicación. Y bueno, se define adherencia como capacidad para cumplir con las tomas de medicamento prescritas exactamente en el día y la hora establecidas y de hacerlo de una manera correcta. Hay diferentes maneras de medir esto, hay diferentes cuestionarios que se pueden pasar en la consulta de una forma rápida y hay algunos que están adaptados incluso para terapia inmunosupresora, como es el ITAS. Y otros más clásicos como Morisky Green, a través de 4 preguntas se puede saber si el paciente es adherente o no. Se estima que hasta un 50% de los pacientes no son adherentes y esto se ve cuando uno analiza trabajos, pues se ve que en este trabajo, por ejemplo, con 315 pacientes en el que analizaron las causas de rechazo, vieron que un 64% de pacientes que presentaban rechazo mediado por anticuerpos, hasta un 47% no eran adherentes al tratamiento.
Otros trabajos, en este caso analizan 182 pacientes que tienen un rechazo agudo, ven cifras similares, hasta en un 40%, y cuando analizan las causas de de pérdida del injerto inferior a 6 meses, ven que la no adherencia condiciona 2,6 veces, es un riesgo 2,6 veces superior a no tener esta supervivencia del injerto. Brevemente comentar otras fuentes de variabilidad, como puede ser el ritmo circadiano, que durante el día la exposición es mayor que durante la noche, por eso se tiende a dar una dosis nocturna más alta, los corticoides que pueden inducir el metabolismo y luego algunos factores que son efectos adversos o comorbilidades que pueden afectar, como la diarrea, que sabemos todos que aumenta las concentraciones de fármaco, o obstrucciones biliares, que es la vía principal de metabolismo de estos fármacos. Además, pacientes diabéticos presentan una gastroparesia y esto hace que se disminuya la absorción y como es un metabolismo hepático, pues los pacientes que tengan problemas hepáticos o hepatitis C pues también necesitan menor dosis de fármaco. Además, es importante tener en cuenta el tiempo post-trasplante porque existe una tendencia a la estabilidad. Por otro lado, otros factores son la forma farmacéutica. Todos sabéis que hay presentaciones, que son de liberación inmediata y otros que son de liberación más retardada. Aquí, poniendo el caso de Prograf, que sería un fármaco de liberación inmediata frente a Advagraf y Envarsus, que son de exposición más retardada, lo que se ve es que en las curvas de exposición son diferentes. Pues la idea es que cuando se hace un estudio sobre la administración 2 veces al día comparada con 1 vez al día en el mismo paciente, al hacer la conversión lo que observan es que mantienen niveles de concentración más estables y disminuye el coeficiente de variación de estos niveles. Además, si os fijáis en la recta, pues los puntos negros que son de Advagraf están más pegados a la línea y hay menos dispersión. Entonces, la idea es tener un balance con todo esto que hemos visto, entre inmunosupresión, que nos evitaría rechazo agudo, y toxicidad, que nos evita efectos adversos, reactivación de virus o otro tipo de infecciones. Entonces, estamos en busca del inmunosupresor y a raíz de lo que estabais comentando antes, ese inmunosupresor estrella, entonces, vamos a ver si lo encontramos. Entonces, la idea es que de momento no hay nada y, lo que tenemos es la ayuda de la farmacocinética, que viene justificada por todo lo que hemos visto anteriormente de una alta variabilidad y que estos fármacos no mantienen una relación dosis-concentración y además tienen un margen terapéutico estrecho. ¿Esto qué significa? Significa que los fármacos solo van a ser efectivos cuando estemos entre esta ventana terapéutica, que es entre las 2 líneas verdes, y cuando estemos por encima, pues estaremos hablando de sobreinmunosupresión, que nos lleva a infecciones oportunistas, nefrotoxicidad y neurotoxicidad, y cuando estemos por debajo, pues hablamos de posibilidad de rechazo agudo, anticuerpos donante específicos, rechazo crónico o al final pérdida del injerto. Pues todo esto cómo afecta al trasplante renal y pues cuando uno se pone a ver toda esta parte teórica que hemos visto hasta ahora y empieza a ver si hay algo en la práctica que explique, pues hay una serie de estudios muy amplia. Entonces, aquí yo he intentado resumir 6 estudios que he visto más relevantes y, los vamos a ir viendo uno por uno. El primero es un estudio clásico que hizo Cajan, que es el primero que lo hizo con ciclosporina y, la tabla explicar que lo que tiene es el autor, el diseño y luego lo importante es la variabilidad. Entonces, ellos miden la variabilidad a través de coeficientes de variación, ¿vale? Hay solo un estudio en el que lo hace a través de la desviación estándar y como objetivos pues hay desde rechazo crónico, supervivencia del injerto a tipos de variabilidad y formación de anticuerpos, ¿vale? Entonces, Cajan lo que vio es que analizando los pacientes que llevaban ciclosporina, 204 pacientes, pues vio que separaba los pacientes en 2 grupos, unos que tenían una alta variabilidad por encima del 36% y otros por debajo, y vio que tenían durante 8,2 años de seguimiento, cuando acabó, pues vio que tenían un mayor rechazo estos pacientes. Weiser un poquito más tarde pues hizo un estudio similar con ciclosporina y aquí lo que veía era la supervivencia del injerto.
bajó un poco el coeficiente de variación a un 28% y lo que vio es que producía una menor supervivencia. Lo vamos a ver un poco más en detalle. Este es el estudio y lo que he comentado, pues distribuye todos los datos de concentraciones y a través de esto pues se establece un límite de un 28%. Cuando analiza la supervivencia, lo que ve es que hay una supervivencia superior en el grupo 1, supervivencia del injerto, con respecto al grupo 2 y las curvas se separan precozmente. Además, cuando analiza el rechazo agudo, ve diferencias estadísticamente significativas y en el análisis multivariable es el segundo factor más importante con un riesgo relativo de 6,2 veces con respecto a aquellos que no tienen variabilidad, incluso por encima de la incompatibilidad HLA. En este siguiente estudio realizado por Borra ya pasamos de ciclosporina a tacrolimus y aquí lo que analizamos es la supervivencia del injerto medido como variabilidad entre dos grupos por debajo de 17% o por encima. Y lo que vemos es que en 34 pacientes que perdieron el injerto en este estudio vemos que hay un 71% de pacientes que presentaban alta variabilidad intraindividual en sus concentraciones respecto al 29,4% que presentaban baja. Además, realizaron el análisis univariable y multivariable y en él se ve como tacrolimus, el riesgo de pérdida del injerto es 3 veces superior en los pacientes con alta variabilidad de las concentraciones de tacrolimus. Un segundo estudio en tacrolimus, en vez de analizar el coeficiente de variabilidad, lo que hace es analizar la desviación estándar de las concentraciones de los pacientes. Entonces, lo que ve es que en 356 pacientes con casi 4 años de seguimiento, ve que por cada unidad de desviación estándar en las concentraciones aumentaba un 24% el riesgo de rechazo agudo. Y cuando analiza desviaciones estándar altas, pues en el caso de más de 3 desviaciones estándar se ve hasta 2,5 veces más de riesgo. Dos estudios más interesantes, uno sobre la formación de anticuerpos donante específicos de novo. En este caso pues, incluye pacientes, 310 pacientes con casi 7 años de seguimiento y lo que ve es que analizando la variabilidad, poniendo un límite en el 30%, ve los datos que hemos visto anteriormente, que hay un aumento del riesgo de rechazo, pero la parte interesante del estudio es cuando analiza cómo afecta esta variabilidad a los anticuerpos donante específicos. Y así vemos en la curva de supervivencia, vemos que aquellos pacientes que tienen un coeficiente de variabilidad mayor al 30% producían anticuerpos donante específico precozmente y hacían que las curvas se separaran desde una etapa temprana. Así eso luego se trasladaba a la supervivencia. Un último estudio muy interesante sobre rechazo agudo, pérdida de injerto y cambios histológicos. En este caso, son pacientes con una inducción con basiliximab y tratados con triple terapia, en el que incluye 671 pacientes y hace además una cohorte histológica. Esto quiere decir que hacen biopsias a los días 10 y al año post-trasplante. Analiza los datos estableciendo una variabilidad del 20,5% y bueno, obtiene datos similares a los estudios anteriores, hasta un 5,5 más veces de riesgo de rechazo agudo y 3,3 veces pérdidas del injerto. Pero lo interesante es que la variabilidad intraindividual es un predictor de un empeoramiento en el daño histológico y esto se ve tempranamente a los 10 días. Así, tenéis aquí por colores las flechas, vemos que bueno, como han comentado antes, esto está hecho con la clasificación de Banff y entonces vemos que se ven daños precoces en los grupos. Este es el grupo con baja variabilidad intraindividual, el grupo histológico con baja variabilidad intraindividual y el grupo con alta variabilidad intraindividual. Y se ven diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos a los 10 días que se trasladan posteriormente al año de tratamiento. Con lo cual se concluye que una alta variabilidad intrapaciente se correlaciona con daño histológico crónico que es de inicio temprano y que se mantiene en el tiempo. Todo esto pues, nos lleva otra vez a esta diapositiva de antes, en el que es tan importante tener en cuenta la farmacocinética y esta variabilidad intraindividual.
Así, pues existen modelos farmacocinéticos que ayudan al éxito para obtener estas concentraciones. Son modelos bayesianos y bueno, pues es interesante. Después también pues, hay muchos estudios que avalan esto y que bueno, pues, nos hablan de este inmunosupresor estrella que no podemos, pero bueno, tenemos que alcanzar un equilibrio entre concentraciones efectivas y concentraciones tóxicas y que bueno, todo este reto pues, plantea el uso de la farmacocinética. Un estudio similar, y acabo, en el que habla del bajo índice terapéutico que tiene y cómo es necesario implementarlo. Con lo cual, como conclusiones, los fármacos inmunosupresores presentan una gran variabilidad inter e intraindividual, que además hay múltiples factores, que algunos son modificables y otros no, que afectan a esta variabilidad. Y bueno, una alta variabilidad intraindividual, como hemos visto hasta ahora, está relacionada con el rechazo agudo, cambios histológicos y menor supervivencia del injerto, y que la monitorización farmacocinética puede ayudar a optimizar el tratamiento inmunosupresor y disminuir la variabilidad intraindividual a través de una personalización del tratamiento. Muy bien, muchas gracias.